Se trata de un procedimiento de carga y descarga de un buque internacional que traía aproximadamente 1 millón de barriles de crudo para ser procesado en esta planta. Se ha estimado un derrame de 6.000 barriles de petróleo. Se ha afectado playas como Cabero, Bahía Blanca, también se ha llegado parte del material oleoso hasta Hong Kong. El Estado no está siendo ajeno. El UEFA ha estado actuando, CERNAN y también las autoridades locales. El Estado va a ser inflexible, va a sancionar. Va a haber sanción de acuerdo a la omisión o acción que ha cometido la empresa. El no avisar es una infracción. El no avisar en forma correcta para tomar también la previsión también es una infracción que lo va a valorar el organismo fiscalizador. Nosotros vamos a acompañar en el procedimiento de descontaminación y remediación. Tiene que regirse a un plan maestro. Por eso hemos exhortado a que la empresa cumpla su procedimiento de contingencia y lo haga a la brevedad posible. Hay un compromiso del gobierno regional, del gobierno local en trabajar en esto. Necesita una acción rápida y de magnitud. Perú por la generación del cambio. Saludarte, hermano lindo, un fuerte abrazo hasta la linda tierra mexicana, Puebla, maravillosa. Don Víctor es abogado, es litigante, bueno, tiene una historia maravillosa que ahora no queremos alargarnos mucho por cuestión de tiempo. Don Víctor, brevemente, preséntese 2 minutitos quién es usted para que nuestros hermanos peruanos sepan y la experiencia que ha tenido, sobre todo en temas relacionados con estas empresas petroleras. Adelante, don Víctor. Buenas tardes a todos, un saludo a todos los agremiados de mi hermano Wilmer. Aquí estamos en México para servirles. Me comunicó hace como media hora la situación que están viviendo en Perú, del derrame de petróleo, donde parece ser implicado Repsol, es de Perú, y sobre todo a las autoridades que posiblemente no tengan una experiencia de estas. Y pues yo me pongo a sus órdenes, he sido un abogado que he litigado en Houston, he visto problemas donde han naufragado varias embarcaciones petroleras, y tratando de indemnizar contra compañías muy grandes americanas como J.R. McDermott, Halliburton, etcétera, etcétera. Pues esa es más o menos mi presentación, Wilmer, en lo que importa. Gracias, Víctor. Has dicho muy bien y muy certeramente de que probablemente el Perú pues no tiene experiencia, sus autoridades en este tipo de situaciones, y es el punto. Están así de que todavía siguen sobrevolando, yendo a mirar el problema cuando ya se debería estar toda la maquinaria puesta en marcha para frenar el avance de las corrientes marinas, no el avance de las corrientes, sino del petróleo que va flotando en estas corrientes. Y en Perú pues está absolutamente, no ha tenido experiencia de este tipo y no estaba preparada ni la compañía, ni la marina, ni nadie en el Perú. ¿Qué debería hacer desde la perspectiva que dominas tú, Víctor, como jurista? No solamente por una parte, porque por una parte va a litigar el gobierno, pero también las comunidades, los pescadores artesanales, o sea, cualquier persona puede presentar demandas contra esta compañía, ante esta situación. ¿Qué recomiendas tú, no solamente al sector privado, sino al gobierno, Víctor, por separado, esas dos explicaciones? Los pasos importantísimos, ¿qué documentaciones se tienen que empezar a buscar? ¿Qué datos? Porque ahora, cada día que pasa, cada hora que pasa, es en contra. Entonces, ¿qué se debe empezar a acumular a toda esta información para tener lo material necesario para cuando llegue el juicio, pues estén las pruebas correspondientes? Adelante, don Víctor. Sí, mira, es importante, por orden, establecer cuáles son los contratos de operación que tenía Repsol en tu país. Ya sea, no nada más en Perú, debe tener contratos de operación con otros países, pero es importante ver que el gobierno que estaba anterior debe de tener todas las contrataciones por las que entró Repsol a hacer operaciones petroleras a Perú, ya sea de suministro de crudo o de suministro de combustibles como gasolina, diésel, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contrato vas a encontrar las bases para operaciones en costa afuera. Se llama, son contratos de operaciones para garantizar, en este caso, los daños que se están presentando, y generalmente en ese contrato de operaciones puede ser por concesión, donde el gobierno peruano le da la factibilidad de operar cuestiones de suministro de crudo o de combustibles, a través de, como en este caso me estoy enterando que es una boya que está en alta mar,
Aquí en México tenemos ese mismo sistema en varios puertos, por ejemplo, en Tuxpan, Veracruz, tenemos un puerto de suministro de combustible que opera por boyas. Entonces, lo que hace el barco que trae los productos petrolíferos se queda a costa afuera, toma la boya, bajan varios marinos, toman la boya y la preparan para vaciar el producto que traen petrolero. Esa actuación o esa acción es muy peligrosa porque puede venirse lo que se está viniendo ahora en Perú, puede venirse que se reviente una línea de gas, una línea de petróleo y con las consecuencias que están viviendo ahorita en Perú. Ahora, lo importante es ver cuál es el aspecto legal que se le permitió a Repsol para poder entrar a tu país a dar servicios. Ese contrato es básico para que puedas establecer cuál es la responsabilidad que pueden llegar a tener pecuniaria para con la reparación de los daños. En este caso, estamos viendo que hay daños primero a la fauna y a la flora. Entonces, generalmente esos contratos, por el derecho marítimo, tienen que tener una cláusula para ver ese tipo de daños, ya sea cuando chocan dos buques, cuando se revienta una línea, cuando hay un derrame petrolero. Entonces, tienen generalmente una de sus cláusulas con un seguro para garantizar esos daños. Por eso te estoy diciendo que es importante ver cómo entró a Repsol a tu país. Obviamente, esperamos que no haya corrupción y que les hayan pedido que para la operación de petróleo y para los riesgos que genera, tenían que tener esa cláusula y un seguro. Generalmente ese seguro, como es en millones de dólares, porque un derrame de petróleo o un reventamiento de línea de gas, de petróleo, es muy caro por los daños que produce, a veces está reasegurado en London Lloyd's, o sea, en la aseguradora más grande del mundo que está en Londres. Esa reaseguranza generalmente se hace en Londres para firmarse en Houston, y en Houston pueden ser las reclamaciones, aparte de no ver cómo está ese contrato del seguro, pero yo pienso que por el desastre que tienen, no va a alcanzar ese contrato del seguro a cubrir todos los daños que están ocasionados ahorita en Perú, porque, primera, la flora y la fauna es importante porque vas a afectar en forma primigenia a los pescadores. O sea, ahí va a haber un grupo que va a tener que dejar de pescar, porque obviamente el pescado trae sustancias alquinas, trae sustancias químicas que producen enfermedades, producen cáncer. Entonces, de entrada, esos peces o esas aves que haya como fauna en esa playa no van a poder ser consumidos. Segunda, se va a tener que decretar suspensionalmente la pesca. No va a poder haber pesca. Tercera, todos los países que saben que hay un accidente de derramamiento de petróleo en X lugar dejan de comprar los productos de pesca de un país, porque no se arriesgan a llevar productos que vayan contaminados y que puedan producirle, por ejemplo, cáncer a los consumidores del pescado. ¡Wow! Acaba de decir a Víctor, esto que dices es una bomba, hermano, porque el Perú tiene uno de sus principales productos de exportación es la pesca. Entonces, esto va a afectar terriblemente, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, en segundo término, aparte de ver esas contrataciones, no se deben de preocupar por si están aseguradas o no, o si se agota la póliza del seguro, porque aquí tiene que responder el responsable. Hay que hacer estudios periciales para ver quién es el verdadero responsable del daño que se está causando a las costas peruanas. Independientemente de que sea la compañía Repsol o sea el gobierno, las personas afectadas no son responsables de que en este caso no se les quieran cubrir los daños, sino que los daños se les tienen que cubrir ya sea por el Estado o por la compañía petrolera. Esa acción directa se llama responsabilidad civil objetiva. En materia internacional opera, aunque no haya culpa o negligencia. ¿Me doy a explicar? Esa nada más opera por el uso de mecanismos peligrosos o de sustancias. Aquí entraría en la hipótesis de sustancias peligrosas. Toda compañía que usa sustancias peligrosas
tiene que garantizar su operación. Si su operación es en alguna forma por negligencia, por ejemplo, da el traste de que ese derrame sea porque hubo imprudencia, hubo impericia, etcétera, etcétera, en materia legal, independientemente de eso, el daño se le está causando a las gentes, como los pescadores son los primeros afectados ahorita. Los pescadores, entonces, por ejemplo, ese producto no va a poder ser llevado en importación, varios países van a poner veda a comprar ese producto de Perú y consecuentemente la actividad económica para esos pescadores va a descender, se va a ir posiblemente a cero y eso es lo importante, que van a tener un gremio afectado directamente ahorita, ya lo tienen. Ahora, el segundo... Lo que dices, Víctor, perdona que te corte ahí ese inciso, es importantísimo decir porque, claro, los afectados directamente van a ser los pescadores de la zona afectada, unos cuantos kilómetros, sean los que sean, no todos los pescadores del Perú, pero los pescadores de otro lado del Perú que no tienen manera de probar, de comprobar con sus clientes de dónde viene el pescado y además pues dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor pues a ti tampoco no te compro, no vaya a ser que tú me estés vendiendo, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con el aspecto comercial que puede afectar a otros pescadores del Perú, no directamente esa zona, pero sí verlos en ese sentido, ¿no? En todo caso, Víctor, es muy agradezco tu aportación y continúa, por favor. De acuerdo. Ahora, el siguiente punto que debe de crearse ahorita es una comisión de los países que están afectados por el derrame. En esa comisión que debe de formar el gobierno peruano, requiriendo a la compañía petrolera, que es privada, deben de conjuntarse ¿cómo te diré?, en un ámbito de ejercicio de Estado para que la afectación no sea más. En este caso, la recomendación es que vean otras compañías más poderosas que tienen ese tipo de barcos de limpieza, porque la limpieza de petróleo ya ha sido en varios lugares del mundo, sobre todo en las costas de Texas. Si mal no recuerdo, hubo un derrame en las costas de Texas hace aproximadamente 8 años y hubo barcos especializados que llegaron a la costa para limpiar el petróleo. Entonces son barcos que recogen el petróleo, lo filtran, se queda en el barco y la agua la liberan hacia el mar. Entonces necesitan inmediatamente ver si existe una compañía que les pueda proporcionar ese barco. Tengo conocimiento de que Exxon tiene esos barcos. Entonces es importante ahorita que traten de sacar ese petróleo lo más pronto posible de sus costas y de que además haya un grupo de especialistas encargados de limpiar, por ejemplo, aves, porque el ave llena de petróleo muere rápido. Entonces, aves y otra fauna, que son las afectadas en las costas, vienen especialistas también a ayudarles a limpiar ese tipo de derrame de petróleo, y creo que ahorita esa comisión entre la compañía particular y el Estado de Perú debe de hacerse ya, y deben de estar platicando y operando sin echarse la culpa, porque de todas maneras van a tener que indemnizar a esos pescadores, que son los primeros afectados, después la industria que comercia esos productos de pesca, y luego la economía va a tener un golpe también, porque obviamente al dejar de recibir esos millones de dólares de importación en producto pesquero, les va a afectar al Perú. Entonces, lo más importante es tratar de retirar inmediatamente ese petróleo que está en la costa, Wilmer. Ahora, lo importante es, ahora a la gente le digo qué debe de hacer, deben de organizarse, generalmente debe de haber cooperativas o lugares donde están establecidos los pescadores, debe de haber una nómina de pescadores y esa agrupación debe de hacer las denuncias directas a la fiscalía en este momento, por daño, Wilmer, por daño. Dejemos que la fiscalía investigue quién fue el responsable, pero para los efectos de investigación, en cuanto resulte responsable, que sea el responsable que venga a indemnizar, ya sea el Estado o sea la compañía privada. Ok, Wilmer, ¿tienes alguna otra pregunta? Excelente, gracias, Víctor, la verdad muy importante, muy importante. Esto que tú dices, que mencionas que los pescadores de la zona
presenten inmediatamente la denuncia para que la fiscalía correspondiente tome medidas, acciones, y en su momento pues ya sea la compañía Repsol les tenga que indemnizar, o el propio gobierno peruano por no haber hecho su trabajo como le correspondía. Parece ser, Víctor, de que ya hay un gran movimiento social en el Perú, por lo menos en las redes está que arde este tema, y esto es muy importante porque yo quería decir algo. Mira, en el Perú no solamente los pescadores artesanales, sino también los hermanos mismos que trabajan en las zonas de la selva, donde están pozos petroleros, también hay ahí derrames petroleros, pero que nunca, como está tan lejos, la gente no tiene la visión directa, son nuestros hermanos ahí perdidos en la selva, pues no pasa nada. Ahora, por primera vez, ocurre algo en Lima y muchísima gente va a empezar a sensibilizarse. Y yo sé que está mal que lo diga, que bien que ha ocurrido, no me alegro que haya ocurrido. Pero qué bueno que sea un derrame no tan grande, no es de millones de barriles, que entonces sí que sería dramático para el Perú, pero 6.000 barriles tampoco es poca cosa. Entonces es bastante. Yo creo que esto es una llamada de atención al gobierno peruano, que debería esto servirle como un aviso para prevenir casos futuros mucho más graves, sin minimizar la gravedad del presente accidente. No quiero de ninguna manera minimizarlo, no, pero sí me alegro de que no haya sido tan grande ni monstruoso como esos enormes que ustedes han vivido en México o en Estados Unidos o en otros países, Víctor. Afortunadamente no estamos hablando ahí, por lo tanto, que quede eso en claro, no es de los más vertidos más grandes de la historia, pero esto se puede volver a ocurrir y justamente lo que tú dices, Víctor, se tiene que tomar acciones en el momento, inmediatamente. Así que, señores, seguramente Exxon tenga barcos para la limpieza. Yo lo que creo, Víctor, disculpa que te voy a decir, pero no creo que tengan interés en llevar un barco para limpiar eso. O sea, lo van a dejar así, ojo pequeño, son 6.000 barriles, hay que se lo lleve el mar y se acabó. Limpiarán un poco por ahí y me parece que así va a quedar esto, Víctor. Discúlpame, pero así funciona el Perú y ojalá sea una excepción este gobierno, ¿no? Ojalá lo sea. Sí, mira, hay algo muy importante. Desafortunadamente la corrupción del saqueo para saquear los países de América Latina ha estado vigente anteriormente y todavía siguen teniendo gente en el poder, en el gobierno, que siguen extrañando y siguen tratando de hacer corrupción. Te lo digo porque en México se siguen robando combustible de los ductos. O sea, ha sido muy, muy grande el enfrentamiento que ha hecho el gobierno para que no haya robo de combustible, inclusive hasta de gas. Van y perforan tuberías de gas, imagínate con el riesgo que implica. Y aquí en Puebla estalló pues se puede decir que casi una colonia, o sea, una calle, porque estaban ordeñando esa tubería de gas, entonces pues obviamente se vino una explosión porque es lógico, la hacen casera la extracción, no tienen control, la otra casa está cocinando, pues es lógico que se venga una explosión. Entonces, toda esa corrupción que ha venido viviéndose anteriormente impacta en forma también alta, porque en México se robaban buques completos. O sea, te quiero decir que no nada más se robaban X barriles de petróleo, sino que la corrupción estaba hasta la Pemex grande y desde ahí se permitía que saquearan buques de donde los cargaban. Imagínate la corrupción tan brutal que se detectó. Entonces, siento yo que Perú, por las cuestiones que tiene políticas, donde hay gente que ha estado cobijando esa corrupción en años anteriores, va a ser un poco difícil que el señor presidente primero haga esa convocatoria de esa comisión que debe de existir, porque deben de juntarse en este momento y deben de hablar, inclusive si hay algún problema en los contratos, revisarlos, como lo que estamos haciendo. En materia eléctrica se han revisado muchos contratos de ductos, por ejemplo, los de gas que surtían a Iberdrola.
Entonces está viendo que esos tenían corrupción porque a veces que había que pagarles aunque no trajeran gas. Imagínate hasta dónde llegó la corrupción. Entonces, el punto es que esos contratos es el momento ahora, es el momento, y que lo entienda la oposición que tienes, porque la oposición que tienes generalmente no se da cuenta que estos derrames le van a afectar a ellos. Al rato resulta que uno de sus hijos o uno de sus esposas, su padre, al rato trae cáncer, y puede ser la consecuencia que existan derrames en la selva, en productos que ellos se comen, que haya en el pescado, que haya productos químicos del petróleo, que es gravísimo, y que al consumirlos producen también cáncer. Entonces, ellos mismos se dan un tiro en el pie y no lo quieren ver, o sea, no quieren actuar como si fuera muy independiente, que un derrame de petróleo no les va a afectar a ellos. Me doy a explicar. Son muy elitistas en lo que traen de racistas, en lo que traen de todos los perjuicios que son, que creen que no les van a afectar las cuestiones ecológicas, pues están en un error, porque todos vivimos aquí, todos respiramos el mismo aire, todos tomamos la misma. Víctor, ¿estás ahí? Te hemos perdido. Vamos a ver qué pasó con nuestro amigo Víctor. Hemos perdido la conexión. Muy importante, amigos, muy importante tener la visión de don Víctor Cruz. Lo que él proponía, pues, es lo que debería hacer el Perú, ¿no? Eso es lo que tendría que estar haciendo en estos momentos el ministro del Medio Ambiente, ¿no? Teléfono, señores de la Exxon, necesito un barco ahorita en el Perú. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Bueno, señores, el más cercano está allá, o tardará 15 días. 10 días a toda marcha, venga. Eso es lo que deberíamos hacer. ¿Dónde está ese barco que ya debería haber salido de algún puerto en algún lugar del mundo dirigiéndose a las costas de Perú para limpiarlo? ¿Qué empresa lo tiene? ¿Hay alguien en el Ministerio de Medio Ambiente que está haciendo esa chamba? Pregunto. ¿Hay algo? ¿Hay alguien en Repsol mismo? ¿No debería Repsol tener anclado en el Perú o cerca algún buque que pueda hacer estas tareas? ¿No debería exigírsele a las empresas que van a hacer este tipo de explotaciones ese tipo de garantías? Adelante, Víctor, se perdió la conexión, pero lo terminamos por acá por el WhatsApp. ¿Me escuchas? Muy buenas noches. Esta semana ha comenzado el juicio para esclarecer las responsabilidades penales del vertido del Prestige, del que se cumplirán pronto 10 años. Fue la mayor catástrofe medioambiental de la historia de España. 1.600 kilómetros de costa asolados por el chapapote. Descartadas las responsabilidades políticas, la justicia intentará dilucidar si el mal estado del buque y la decisión de llevarlo mar adentro agravaron el problema. Además, determinará quién se hará cargo de los más de 4.000 millones de euros que el Estado reclama por los daños ocasionados. El 13 de noviembre del año 2002, el Prestige, un buque monocasco procedente de Lituania y con destino a Gibraltar, capeaba a duras penas un fuerte temporal a 27 millas de Cabo Finisterre, con 77.000 toneladas de fuel a bordo. Una avería en la sala de máquinas lo puso al garete. En pocas horas, la nave ya estaba peligrosamente escorada y sometida al empuje del oleaje y de un viento feroz y cambiante. Hay momentos en que coge la popa en una ola y la proa en otra. Entonces el fondo no tiene apoyo, queda más el aire. Y te van estos barcos y te pueden ir a 15 nudos o a 20 nudos, entre 15 y 20 nudos puede ser que la velocidad de ellos. Y en este momento te coge dos olas. Si tú metes a este barco 80 millones de kilos, se presionan en el centro, el barco hace esto. Quiere decir que con 1 milímetro solo que el barco se haya rajado al hacer así, la mar se encarga en terminar de romperlo. Las condiciones del mar y el inadecuado diseño del buque fueron solo las causas originales del accidente. La discutible actitud del capitán, la indecisión sobre qué hacer con la nave, la descoordinación inicial y finalmente la orden de alejar el buque de la costa colaboraron en convertir el naufragio del Prestige en un colosal desastre ecológico, el mayor y más grave en la historia de España.
Los pescadores gallegos fueron los primeros en intuir la magnitud del desastre y con los medios a su alcance, barcos dedicados a la pesca artesanal y rudimentarias herramientas, se convirtieron en la avanzadilla que infructuosamente luchó por mantener a raya el avance del vertido. No trajeron medios, no nos ayudaron, los marineros con sus propias manos y con los barcos salieron a recoger el fuel del mar, ellos cazando, de cacería. Y siento rabia y pena. Las primeras manchas de chapapote, cada vez más extensas e inabarcables, se acercaron a la costa poco después de que el buque se hundiera el 19 de noviembre. Sin embargo, aún por entonces, la posibilidad de que el pecio y su contaminante carga de combustible provocara una marea negra no se contemplaba, ni siquiera como hipótesis. No creemos que se pueda hablar de marea negra. Tenga usted en cuenta, estamos hablando de una parte importante de la provincia de La Coruña, unos 400 kilómetros de costa, con unas manchas muy localizadas en algunos sitios. No una, sino hasta 3 mareas negras empozoñaron consecutivamente la costa norte de la península en apenas un mes. Una serpiente negra y pestilente se extendió a lo largo de 1.600 kilómetros, desde la desembocadura del Miño a la costa francesa, arruinando a su paso el ecosistema marino y poniendo en jaque a las economías de la zona. La ruina que se avecinaba crispó hasta tal punto los ánimos que la visita de los políticos locales acabó por desatar la furia. ¿Dónde están las barreras? ¿Dónde? ¿Con canalización? ¡Coñece todo! ¡Esto se pasará en otro país! ¡Hasta el día Troya! La evidencia del desastre medioambiental inspiró, sin embargo, una insólita movilización solidaria. Surgía el movimiento ciudadano Nunca Más, mientras miles de voluntarios, llegados de todos los puntos de España, también de Andalucía, colaboraban desinteresadamente en las labores de limpieza. Ver a toda esta cantidad de chicos, además jóvenes, que en un puente que podían estar pues por ahí pasándoselo bien, vienen aquí a acabar con la espalda y a trabajar. Y yo como gallega, o sea, lo que se me puede ocurrir es gracias a todo Cádiz y a todo el mundo por la solidaridad. 10 años después, el juicio para determinar la responsabilidad penal de lo sucedido ha comenzado. Lo ha hecho con más expectación periodística que ciudadana y sin un desenlace judicial claro. Hasta 5 jueces han intervenido en la instrucción de un sumario que ocupa 230.000 páginas y en el que aparecen personados 1.500 afectados, agrupados en 55 organizaciones. En el banquillo, solo 3 personas, aquellas que, según el fiscal, deben responder a 2 asuntos clave. 1. El estado del barco que gobernaba Apostolos Mangouras junto a su jefe de máquinas, Nicolaos Agripoulos. Y 2. La decisión de llevarlo mar adentro, adoptada en su día por el que fuera director general de la Marina Mercante, José Luis López, al parecer en contra de un informe técnico que consideraba más seguro llevarlo a un puerto refugio donde el vertido sería más fácil de controlar. Se barajó esa opción, en efecto, pero la terrible mancha que dejaba tras de sí el buque asustó a las autoridades y se decidió dejar que se hundiera por sí solo y lo más lejos posible de la costa, con la esperanza de que el combustible se congelara al entrar en contacto con las aguas del Atlántico, algo que nunca ocurrió. Esto claro que se podía haber evitado, lo que pasa es que no quisieron evitarlo. Se había que preguntárselo a los del gobierno, a ver qué tratos hicieron con Francia para pasarlo todo por aquí y que no le fuera para arriba. El capitán Apostolos Mangouras, el único que fue detenido tras abandonar el buque, es ahora un anciano de 77 años y sobre él pesa la única petición de cárcel solicitada por la Fiscalía, 12 años. Sostiene el Ministerio Fiscal que, aunque conocía el riesgo, comprometió la seguridad del barco, lo que le convertiría en el máximo responsable del vertido. Una catástrofe medioambiental de esta naturaleza no solo afecta a intereses privados, sino que interesa también o afecta a intereses de naturaleza pública o naturaleza difusa, difíciles de cuantificar, pero que van más allá del daño puramente patrimonial que ha ocurrido en empresas, en entidades, sino que abarcan la totalidad de los daños que tiene una catástrofe ambiental. El juicio durará 7 meses, pero su desenlace es incierto. El Prestige tiene un nombre sobradamente conocido, pero sus apellidos son complejos y se difuminan por medio mundo. El buque navegaba con bandera de las Bahamas, pero era propiedad de una naviera fantasma ubicada en Liberia.
fue fletado por una empresa suiza. Su armador era griego y la compañía aseguradora tiene su sede en Gran Bretaña. Para que un buque mercante surque el océano, debe contar con un certificado de navegabilidad, que en este caso fue emitido en Estados Unidos por la corporación ABS. Es la única empresa solvente de todo este entramado, pero no responderá económicamente del desaguisado porque un tribunal norteamericano le ha eximido de toda responsabilidad. El Estado español reclama 4.300 millones por daños económicos y medioambientales, y el tribunal está en condiciones de establecer un culpable. Otra cosa es quién se hará cargo de la factura.